Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, en el 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, creamos el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina a partir del decreto 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ese consejo tenía funciones muy importantes y principales respecto de algunas obligaciones que tenemos en este Congreso Nacional con las que todavía no hemos avanzado, no hemos cumplido. Una es impulsar, y así lo dice en las funciones del Consejo, la reforma de la Ley 23.302, adecuándola a los estándares internacionales, proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que también adherimos, y un proyecto de reglamentación de la propiedad comunitaria indígena que varios de los senadores que antecedieron en la palabra hacían referencia. Así, este Consejo Consultivo, hace unos días, cuando nos reunimos con todas las comunidades, nos hizo llegar una propuesta de ley de propiedad comunitaria indígena que creo tenemos que comprometernos a trabajar. También hay un antecedente de propuesta y de iniciativa en este sentido de nuestro compañero senador Pinedo, justamente para que terminamos de saldar esta deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y esta manda constitucional e internacional. Asimismo, en el año 2017, también en nuestro gobierno, convencidos de la necesidad de trabajar de manera participativa con las comunidades, creamos una mesa política de comanejo de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, formada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por el INAI, por la Administración de Parques Nacionales y por las comunidades del pueblo mapuche, las comunidades reales, que hoy están siendo amenazadas por aquellos que ejercen la violencia con los hechos que son de público conocimiento. Y en esto, lamentablemente, debo decir que no coincido con las expresiones de alguno de mis compañeros, ya que entiendo justamente que los violentos no reconocen al Estado argentino, no reconocen ninguna legislación argentina, no se amparan en ninguna normativa argentina, actúan sin ningún tipo de freno, ni siquiera quieren ser ni reconocidos, ni ser relevados, ni han presentado ninguna carpeta en el INAI, en absoluto. Por lo tanto, la justicia no tiene las manos atadas con esta norma. La justicia, si quisiese actuar, podría actuar. Y la política también. Para esto hay que tener mucha voluntad política, los gobiernos provinciales, municipales, nacional y al que le quepa la responsabilidad. De hecho, hay un juicio de desalojo, una orden de desalojo sobre los terrenos del obispado de Bariloche, es decir, que la justicia ahí avanzó con una orden de desalojo que todavía no se activó, vaya a saber por qué, pero digamos, la justicia en ese caso avanzó. De hecho, el artículo que nosotros estamos prorrogando dice claramente que tiene que ser una posesión reconocida, digamos. Entonces, digo esto porque nosotros con varios de mis compañeros trabajamos muy a conciencia, escuchamos a las comunidades, estamos dispuestos a acompañar el artículo 1, porque las comunidades nos han dicho que necesitan todavía esta herramienta. Ahora, es cierto que hace 15 años tenemos esta ley, que no podemos estar prorrogando y haciendo parches cada 4 años y que tenemos que comprometernos a sacar estas leyes de fondo que recién les decía, que además el Consejo ha traído un proyecto, que hay proyectos de antecedentes en el Senado, justamente porque la mayor necesidad es avanzar sobre la propiedad comunitaria indígena de manera tal de terminar con los conflictos. Debo decir también que en nuestro gobierno también nos constituimos como querellantes frente al conflicto de Villa Mascardi del 2017 y hemos presentado un proyecto de pedido de informes para saber cómo sigue la causa, porque la Administración de Parques es querellante y nos llegó la información de que el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques se había retirado como querellante, así que nos hace falta aclarar cuál es la actitud del Gobierno Nacional respecto de eso. En el 2017, como ya se dijo, prorrogamos esta norma
pero comprometiéndonos, y por eso creamos el Consejo Consultivo, a avanzar en las leyes de fondo. Luego de haber escuchado a las comunidades que nos piden seguir con esta herramienta, ellas también dicen y critican una implementación lenta, un funcionamiento que debiera ser más participativo. De ahí que el senador Zimmerman propone la obligación de que el INAE trabaje con las provincias y los municipios, que trabaje con las comunidades. Esto es importante, lo dice además el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y establece y nos obliga a que todo esto sea de manera consultiva. Debo decir también, y lo han dicho nuestros compañeros antes, que cada vez que uno habla con las comunidades entiende y vuelve a tomar conciencia de la falta de acceso a los derechos humanos de nuestras comunidades, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de acceso a justicia, además del tema referido al territorio y a su cultura ancestral. Lo que sí queremos dejar muy en claro, que nosotros no podemos acompañar el artículo 2, y no vamos a votar el artículo 2, justamente porque no podemos votar a ojos cerrados un presupuesto de 200 millones, 290 millones de pesos por año, sin saber cuál es el diagnóstico, sin saber cuál es el plan de acción, cómo se va a avanzar con los relevamientos, aún después de la reunión de nuestro compañero hoy con la titular del INAI, en donde claramente se le planteó la información que necesitamos y estamos esperando recibirla. Por lo tanto, nos gustaría citar a la titular del INAI para que nos diga cuál es su diagnóstico, cuál es su plan de acción. De hecho, cuando miramos el presupuesto que se presentó en diputados, para el año que viene está estipulado 489 millones, no se entiende si son 489 más estos 290, y la verdad que después de 15 años uno necesita transparencia, necesita información, poder hablar con las comunidades y darles algunas certezas, además del compromiso, como les volví a decir y les vuelvo a decir, de avanzar en la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y en las leyes de fondo. Necesitamos que se cumpla el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, justamente que consagraba y que consagra el derecho a las comunidades de los pueblos indígenas como un ente colectivo especial. Fue innovador en nuestra reforma de la Constitución, lo mismo que la posesión comunitaria de las tierras, ellos le llaman territorio, ¿no? Donde se transmite la cultura ancestral. Para resumir, señora presidenta, nosotros acompañaríamos el artículo 1 y no así el artículo 2, porque no queremos, sin información, darle un presupuesto con ojos cerrados al INAI, sino creemos que merecemos, después de 15 años, mayor información acerca del plan y del diagnóstico. Y por supuesto, vuelvo a decir, y los invito a todos a comprometernos a avanzar en las leyes de fondo. Gracias. Gracias, señora senadora.